Al hablar de Carlos I de España o Carlos V de Alemania, normalmente nos quedamos simplemente en el hecho de decir Carlos I de España. Sin embargo, en su documentación podemos ver que él hacía uso de una intitulación mucho más larga, mucho más generosa, donde enumeraba numerosos territorios. Algunas veces simplemente ponía etcétera, pero en este caso vamos a traer cómo se intitulaba Carlos V o Carlos I. El siguiente documento que os traigo, con una letra sencilla que se pueda leer, es una real provisión de Carlos V, no escrita por él, porque como vemos aquí abajo, y os voy a señalar, pone yo Francisco de Castillo. Este fue el hombre, el escribano, que escribió dicha real provisión. Aún así, podemos ver que está a nombre de Carlos. ¿Dónde pone Carlos? Aquí. Es una letra que se puede leer, no una cortesana, una procesal. Y, empezando del principio, lo primero que tenemos aquí es una invocación monográfica. Esto realmente es una cruz con brazos desiguales. Comenzando ya por el cuerpo del documento, vamos a ver la intitulación, que en este caso llega hasta aquí. Marcada ya la intitulación, o el espacio que ocupa, comencemos con el documento. Esto que vemos aquí es una D, de Don Carlos. Don Carlos es parte de una fórmula de cortesía. Lo siguiente es por la divina clemencia. Es una fórmula de derecho divino, entre otras que se pueden hacer uso. Lo siguiente que tenemos en el documento son abreviaturas. Aquí podemos leer AMP Semper A, esto de aquí es una A, esto una U, una G, y aquí tenemos el nexo TO. Emperador Semper Augusto. Como vemos, ahora comienza a titular su reino. Rey de, esto es el de Alemania. Como podemos ver, Alemania, la A, la L, la E, la M, A, N y A. Es fácil de leer. Y aquí alude a su madre, Doña Juana, su madre. Esto es la J. Doña Juana. ¿Por qué? ¿Por qué Doña Juana? Juana todavía seguía viva. ¿Por qué aparece primero Carlos y después Juana? Carlos, al fin y al cabo, era emperador y Juana era reina de Castilla. Por ello, ante el mayor prestigio y privilegio, aparecerá primero el emperador, Carlos. Como vemos, aquí también pone, y el mismo modo, Don Carlos por la misma gracia. El hecho de utilizar por la misma gracia otra fórmula de derecho divino. Y ahora comienza a mencionar todos sus reinos. Reyes de Castilla, de León, de Aragón. El orden que se va a poner es el orden de importancia y prestigio. No solo van a enumerar reinos, también nos vamos a encontrar condados. Aquí pone, esto de aquí es una S, de las dos Sicilias. Aunque ponga C, la C con cerilla, Lías. Lo siguiente sería DIHRLM, Jerusalén. No se escribe Jerusalén. IHRUSALEN con la M al final, porque aquí esto de aquí es una M. De Navarra. La U en este momento puede actuar como V y aquí tenemos las dos R para dar más importancia. Lo siguiente, en la tercera línea, tenemos Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, con Z, de Mallorcas, aquí se hacía referencia a las Mallorcas, de Sevilla, como el caso de Naguarra, parece dicho otra cosa, con Sevilla, que la U actúa de V, y de Cerdeña. Esto es muy interesante lo que tenemos aquí. En este caso tenemos que la N, esto que nos puede parecer una ñ a priori, la línea esta que se pone arriba de una letra se pone para abreviar, para ahorrar espacio, ahorrar tiempo y que el escribano tuviera una escritura más fluida. Vamos a ponerlo con un ejemplo. Aquí tenemos anno, porque la ñ todavía no había sido desarrollada. De la abreviatura de la doble N nace la ñ, porque se utilizaba la línea sobrepuesta para abreviarla. De ahí tenemos año, una letra muy odiada por nuestros compañeros anglosajones. Continuamos con la intitulación. Vemos otra vez el caso de Navarra, como el de Sevilla, donde la U actúa de V, de Córcega, teniendo atención a la cerilla, de Murcia, de Jaén y
continuando con los reinos de los Algarbes. Otra vez el caso de la V, de Algeciras con Z, entendamos que era otra época y por eso se escribe así. No solo de los Algarbes, también de Algeciras y de Gibraltar. Sí, todavía pertenecía a Castilla, Gibraltar, y algún día, supuestamente, puede que sea recuperado. Continuemos. Aquí no se hace tampoco alusiones, no es una intitulación completa, porque no nos encontramos como Islas de Canarias o la India, islas e tierras firmes del mar Océana, condes de Barcelona, señores de Vizcaya y de Molina, duques de Atenas y de Neopatria. Es una intitulación no completa, alude simplemente a los títulos más prestigiosos y, como vemos, tenemos condes de Flandes y de Tirol. A partir de aquí se encontrarían otro tipo de títulos menores como República Italiana o demás territorios, pero como hemos mencionado anteriormente, no lo encontramos en la intitulación la referencia a las Islas Canarias, a la India y tierra firme del mar Océano y condes de Barcelona. Las intitulaciones van a ir variando con el tiempo según se adquieran o se pierdan territorios. El emperador Semper Augusto no va a tenerlo Felipe II o Felipe III, pero podemos tener una idea general o unas líneas generales de lo que se solía escribir en un documento. No siempre se va a escribir toda la titulación, al fin y al cabo era perder papel, era perder tinta y sobre todo tiempo, algo muy valioso. Antes de finalizar el vídeo me gustaría ejemplificar esa continuidad en la intitulación. Vamos a hacer uso para ello de un documento de los Reyes Católicos. En este documento, en una letra un tanto más difícil, cortesana, podemos entender y ver cómo se mantiene. Aquí vemos de Castilla, de León, Aragón. Como vemos, aquí pone rey y reina, porque son tanto Fernando como Isabel. Doña Isabel y don Fernando. Continuando con la intitulación, que todo esto es una intitulación, vamos a ver que aquí hay una serie de cosas que hemos dicho anteriormente que no aparecen en el de Carlos V, como conde de Barcelona. Barcelona, sí, esto es Barcelona, esto es la B, la A, la cerilla de la C, porque es Barcelona, la E y Lona. Conde y condesa de Barcelona. Duques de Atenas y de Neopatria, es algo que también utilizará Carlos V, pero en ese documento no aparece y aquí sí. Aquí esto es duques. Si vemos, la palabra está abreviada, por eso la metemos entre paréntesis. Abreviatura es esta línea sobrepuesta de Atenas. Aquí es donde se escribe Atenas, la N, la A, la S, la A y la T con la E que iría aquí. Y de Neopatria, la N, la E, la O. Y aquí tenemos como la T se une con la R y hace la I con la A, una A más fácil de entender y una I difícil de ver. Y estas intitulaciones muchas veces se suprimían haciendo uso de un etcétera, pero para que veamos que nosotros simplificamos mucho reyes católicos, Fernando y Isabel de Castilla o de Aragón, lo simplificamos y ellos en los documentos como muestra de su prestigio y de su dominio hacían uso de una larga intitulación que, como hemos dicho ya, muchas veces se ahorraba. Todo este tipo de documentos se encuentran en los archivos y los podemos consultar. Si no queremos trasladarnos, por ejemplo, a archivos generales de Simancas, como es el caso del último documento que hemos traído, podemos consultarlo a través de Pares. Pares es un gran portal de los archivos y de ahí podemos consultar numerosos documentos que se encuentran digitalizados y poder comprobar este tipo de cuestiones. Por ejemplo, uno que está digitalizado es la capitulación que hubo entre Francisco I de Francia y Carlos V, que tú mismo lo puedes consultar e intentar leer.